DIY Makeovers, el primer programa de internet en el que tomamos cosas tristes, muy tristes del mundo real y que las transformaremos en algo hermoso utilizando el poder del DIY. En este programa exploraremos el triste caso de los squishies horribles. Debo confesarles que en mis 50 años en esta industria, ninguna historia me había conmovido tanto como la de esta noche. Me ha llegado al corazón. Así que con nuestro equipo de profesionales podemos transformar la vida de estos squishies para que sea mucho más colorida y feliz. Escuchemos sus historias. Sí, cuando yo nací creí que tendría un futuro brillante por delante, pero terminé siendo el peor unicornio de la manada. Todo se debe a mis colores. ¿Qué puedo hacer? Ahora que conocemos sus historias, podemos comenzar con esta transformación. Pues mira, a primera vista lo que noto es que los colores que tienes son demasiado intensos para tu tipo de piel. Yo creo que deberíamos de trabajar con algo más parecido a unicornio, como un blanco, pasteles, un cuerno dorado más claro. Sí, creo que comenzaremos con una base blanca. La verdad, creo que tienes la figura perfecta, solo no has sabido aprovechar con los tonos que tienes. Podríamos ponerte unos tonos un poco más amigables y no tan atacantes. Comenzaremos dándoles un nuevo color base, algo que combine mucho mejor con sus facciones y que les deje tener mucho más versatilidad en su diseño. Este lado lo que necesita es un toque de suavidad. Se lo daremos cambiando la base de los colores utilizando un café más claro y un rosa todavía más suave en la parte de arriba. Ahora con esta mezcla de colores no hay quien no quiera comerse este lado. Continuaremos con acentos de color en los lugares correctos. Nada dice unicornio como los colores arcoíris pastel, que son los que utilizaremos en este degradado de cabellera que va a quedar increíble. Si hacemos un cuerno y patitas color dorado claro, le dará un brillo espectacular que obviamente le dará una cara mucho más feliz. Terminaremos con detalles como este tatuaje que es mucho más lindo y que va perfecto con los colores pasteles. Este lado lo que necesita es volumen. Se lo vamos a dar con un rosa ligeramente más oscuro en el espiral que lo difuminaremos para que le dé volumen. La parte de arriba se vería brutal con un caramelo que está cayendo, así que utilizaremos un rosa más fuerte para hacer eso en la parte de arriba. Y por último agregaremos los accesorios. Ese detalle que es la cerecita del pastel que les permitirá tener una personalidad única. El toque final perfecto en esta transformación va a ser glitter dorado en el cuernito. Ah, y algo falta, una colita que vaya combinada con el resto del outfit, que también tenga colores pasteles. Un helado sin chispitas es como una playa sin arena, pero necesitamos hacer chispitas de todos los colores. Arcoíris le va a dar un toque inigualable. Para dar un toque relajado pero único, pegaremos las chispitas tratando de no repetir el mismo color. Y recuerden, los detalles lo son todo. Este conito de helado necesitaba líneas que lo hicieran resaltar. Por último quitaremos esta cadena súper fea que no nos deja ver la parte de arriba del helado y aquí pegaremos ahora sí la cereza, pero de este lado. Y ahora es momento de la gran revelación. Ay, ¿qué les puedo decir? Me siento súper emocionado con este cambio. La verdad siento que los colores reflejan mejor mi personalidad. Creo que voy a vivir una vida mucho más feliz. El día de hoy transformamos la vida de dos squishies. Llegaron tristes y desaliñados, pero gracias a nuestro equipo de expertos transformaron su vida para ser más exitosa, colorida y feliz. Esto fue Extreme DIY Makeover.
Si quieres ver otra transformación como esta, dale me gusta a este video. ¿Ya le diste me gusta? Ok, adiós.